Bienvenido a Faur Libertatis. Hoy vamos a ver el caso de Arturo Medina Vela contra México, un caso relativo a los derechos a la libertad personal y protección judicial para personas con discapacidad y que fue del conocimiento del Comité Especializado de Naciones Unidas. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el órgano guardián de la Convención de Naciones Unidas y se integra por 18 expertas y expertos. El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde diciembre de 2007 y también el Protocolo Facultativo de Acceso a la Justicia Internacional en la misma data. Este caso derivó de la Comunicación 32/2015 y fue fallado por el Comité Convencional en septiembre del año 2019. Antecedentes del caso. Arturo Medina Vela nació el 1 de agosto de 1990 y tiene una discapacidad intelectual y psicosocial. Siempre ha vivido con su hermana y su señora madre, quienes han sido su principal apoyo en su toma de decisiones. El 14 de septiembre de 2011, Arturo fue detenido por policías de la Ciudad de México acusado del robo de un vehículo, pero no manejando, sino empujándolo. Tal cual como lo escuchaste, las declaraciones de los policías fueron que Arturo pretendió robar un vehículo empujándolo. Luego Arturo fue remitido al Ministerio Público, se ejerció la acción penal y posteriormente se trasladó al Centro Varonil de Readaptación Psicosocial. Luego conoció de la causa el Juzgado Noveno Penal de la Ciudad de México, quien sujetó a Arturo a un procedimiento especial para inimputables. Y es que Arturo señaló que no se le permitió declarar, no se le informó qué es lo que estaba pasando en el proceso, y además, a pesar de que contó con defensa de oficio, no se le permitió designar defensa privada a pesar de haberla solicitado. El 5 de diciembre de 2011, el juez penal condenó a Arturo y le impuso el internamiento en una institución de rehabilitación psicosocial. Y es que esta sentencia solo se notificó al defensor público. El día 13 de diciembre causó ejecutoria, esto porque nadie interpuso el recurso de apelación. Posteriormente, la madre de Arturo solicitó el externamiento, pero también le fue negada por el juez, y no fue sino hasta el año 2014 en el que Arturo y su madre recibieron ayuda de la organización Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, quien promovió una demanda de amparo directo. Así, la demanda se turnó a un tribunal colegiado, y declinó competencia a un juzgado de distrito. El juzgado la aceptó, pero determinó desestimar la demanda porque no se había agotado el principio de definitividad. La defensa de Arturo promovió recursos, el de reclamación y luego el de queja. Luego posteriormente presentó una ampliación de demanda y se desechó por parte del juzgado de distrito. Luego queja otra vez e inclusive el juez de distrito sostuvo que no había lugar a ajustes razonables para Arturo. En ida y vuelta del juzgado al tribunal colegiado, finalmente, en junio de 2015, se concedió el amparo a Arturo para el efecto de dejar insubsistente el acuerdo por virtud del cual había causado ejecutoria la sentencia de diciembre de 2011. En toda esta travesía, Arturo seguía privado de su libertad, y por medio de sus abogadas, finalmente presentaron comunicación ante el Comité Convencional el 19 de agosto del año 2015. Resolución. Sobre la admisibilidad, el Estado mexicano sostuvo que Arturo no había agotado los recursos de jurisdicción interna, pues ahora ya podía apelar, posteriormente promover amparo directo y luego revisión ante la Suprema Corte. Claro, aunque le llevara otros 5 años más. Sobre este punto, el comité sostuvo que de acuerdo con el artículo 2 del protocolo facultativo, solo corresponde agotar los recursos que tengan posibilidades razonables de prosperar. En este caso ya no era necesario agotarlos, pues Arturo y su defensa habían realizado los actos suficientes ante las autoridades internas de México. En consecuencia, la comunicación resultaba admisible. Ya en los méritos de fondo, el comité sostuvo que, al habérsele negado la posibilidad a Arturo de declarar sin ajustes razonables y además sujetarlo a un procedimiento para inimputables, ello dio lugar a un trato discriminatorio en términos del artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También se sostuvo que hubo violación al derecho a la accesibilidad en el procedimiento penal. De hecho, Arturo tampoco tuvo acceso a una versión sencilla de la sentencia de amparo. Consecuentemente, se determinó vulnerado el artículo 9 de la Convención en conexión con las obligaciones generales del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El comité sostuvo que a Arturo se le privó la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica y su exclusión del procedimiento. En consecuencia, se vulneraron los derechos al igual reconocimiento como persona y al acceso a la justicia, los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y vaya, sobre el derecho a la libertad, el comité fue muy claro en sostener que la discapacidad de Arturo fue la causa principal para sujetarlo a una privación de la libertad. Mucho ojito con la doctrina convencional. El comité recuerda que según el artículo 14, párrafo primero, apartado B de la Convención, la existencia de una discapacidad no justifica en ningún caso una privación de la libertad. De la misma manera, según los principios y directrices básicos de las Naciones Unidas sobre los recursos y procedimientos relacionados con el derecho de toda persona privada de libertad
a recurrir ante un tribunal, el internamiento basado en una discapacidad psicosocial o intelectual, real o percibida, está prohibido, y los estados deben adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y reparar los internamientos involuntarios o basados en la discapacidad. Así las cosas, el comité concluyó que el Estado mexicano vulneró los derechos a la no discriminación, a la accesibilidad, al igual reconocimiento ante la ley, al acceso a la justicia, a la libertad personal y al derecho a vivir de manera independiente, previstos en los artículos 5, 9, 12, 13, 14 y 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todo un concierto de incompatibilidad convencional. Repercusiones. Así, el comité ordenó una reparación efectiva, incluido el pago de las costas judiciales. De hecho, ya tuvo lugar la ceremonia de disculpas públicas para Arturo Medina Vela. Como garantías de no repetición, es necesario que muchos operadores jurídicos conozcan este precedente internacional, que es vinculante y evidentemente lo es para el Poder Judicial de la Federación. Vamos, seamos honestos, en este caso el juicio de amparo quedó mucho a deber. Cabe reflexionar cuántas personas con discapacidad habrá en México que estarán enfrentando procedimientos o bien estarán privadas de su libertad en contravención a sus derechos humanos. Dicho lo cual, ¿qué te han parecido los argumentos del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el caso de Arturo Medina contra México? Por favor, déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides darle like a este video, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.